Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo La Rosa y quisiera agradecer en esta oportunidad a IDEM por la invitación para poder compartir con ustedes el día de hoy un poco sobre un tema que considero que es bastante complejo. Creo que levanta bastante escozor cuando se habla, porque a nadie le gusta hablar de corrupción y particularmente en el mundo del arbitraje. eh, Tiene bastantes aristas que creo que se pueden abordar de una forma bien sencilla. Antes de comenzar, quisiera saludar también especialmente a los becarios de IDEM que van a poder ver y poder comentar el día de hoy, recibir la información sobre esta presentación. Quisiera comenzar haciendo tres preguntas iniciales, que creo que son los tres puntos sobre los cuales se puede discutir y sobre los que se puede conversar respecto a la corrupción y el mundo del arbitraje. Principalmente, creo que para abordar esta materia deberíamos responder tres preguntas. La primera, si una alegación de corrupción es arbitrable. La segunda, ¿cuál es el impacto? Si es que un tribunal considerase que sí puede conocer estas controversias, ¿cuál es el impacto de esta decisión en la jurisdicción del tribunal arbitral? Y finalmente, ¿qué es lo que ocurre en los arbitrajes que no son comerciales? Principalmente estamos hablando de los arbitrajes de inversión. Vamos a ver un poquito más adelante a qué me quiero referir con este tipo de arbitrajes y el alcance del contenido de estos llamados arbitrajes de inversión. Em, entonces, si abordamos la primera pregunta, ¿una alegación de corrupción es arbitrable? Para respondernos esta pregunta, creo que es importante hablar respecto a un principio rector del arbitraje en general, que es la arbitrabilidad. Y cuando hablamos de arbitrabilidad, tenemos que tener en cuenta que la arbitrabilidad tiene dos facetas. Una faceta que se conoce como arbitrabilidad subjetiva y otra faceta llamada arbitrabilidad objetiva. La diferencia entre una y otra es bastante sencilla. La arbitrabilidad subjetiva lo que busca analizar es si los sujetos pueden si los sujetos pueden o esos sujetos pueden formar parte de una discusión arbitral, mientras que la discusión objetiva no analiza a los sujetos, sino analiza las materias controvertidas. Entonces, la corrupción como tal, o alegaciones de corrupción como tal, pertenecen a un ámbito objetivo, porque lo que usualmente implican es una discusión sobre el contenido de la controversia, que a su vez va a llevar a que se analice la materia en sí misma. Entonces, es aceptado en la doctrina y la jurisprudencia que cuando existe una discusión sobre arbitrabilidad involucrado asuntos relacionados con corrupción, la arbitrabilidad que se analiza es una del tipo objetivo. Ahora, este tema de arbitrabilidad en el Perú, y paso a la siguiente diapositiva, está regulado de forma expresa en nuestra ley de arbitraje. En el Perú, el decreto legislativo 1071, que es la ley que regula el arbitraje, señala expresamente en su artículo 2 que tiene una especie de enunciado sobre cuál es el alcance de la arbitrabilidad. Y la regla general en el arbitraje en el Perú es que las controversias que tienen naturaleza de libre disposición son aquellas controversias que pueden ser sometidas a arbitraje. Eh, este término libre disposición puede sonar vago. En realidad, lo que ha querido regular el legislador, pero en realidad no lo es porque parte de la naturaleza del arbitraje, que es que las partes pueden someter a arbitraje aquellas controversias sobre las que pueden disponer. Y esto es bien importante porque el rol de la disponibilidad significa que principalmente estamos hablando de naturalezas de contenido patrimonial. Así como una persona puede disponer, por ejemplo, de su propiedad y transferir un inmueble a otro, esa discusión y ese contenido significa que esa materia es una materia que es de libre disposición porque las personas pueden hacerla circular, principalmente en el mercado. Lo mismo puede ocurrir con un contrato de arrendamiento, con un contrato de préstamo, con un comodato, con un usufructo, etcétera. Entonces, la definición del concepto de arbitrabilidad, de acuerdo a la legislación peruana, es una en la que la ley reconoce un amplio alcance a las posibilidades de las materias que pueden ser sometidas a arbitraje. Es por eso que cuando hablamos de que la ley
la importancia para determinar si una materia puede ser o no sometida a arbitraje siempre debe partir de un análisis de la lex arbitri. Y por lex arbitri nos referimos principalmente a la ley de la sede, que es la sede la que va a regular estos aspectos jurisdiccionales o aspectos de jurisdicción respecto a la capacidad del tribunal a poder tomar una decisión. Eh, la discusión sobre si la corrupción es o no, y acá es importante justamente anotar esto, porque puede haber algún nivel de discusión sobre si la corrupción es o no una materia que no debería ser sometida a arbitraje, porque lo normal es que determinados aspectos relacionados con el orden público sean aspectos que no son sometidos o que no están permitidos de ser resueltos en sede arbitral. Lo común cuando hablamos de aspectos que no pueden ser sometidos a arbitraje es principalmente hablar materias relacionadas, por ejemplo, con tributación, con libre competencia, o en algunos países y algunas jurisdicciones, por ejemplo, reclamos de los consumidores o incluso materias laborales. En el Perú ese no es el caso. Por ejemplo, estos dos últimos, los reclamos de consumidor o las disputas laborales, son materias que tienen regulaciones especiales que sí permiten, por ejemplo, que sean sometidas a un arbitraje. Y la particularidad de eso es que en el Perú se entiende o sí se entiende de una forma un poco más amplia el concepto de materias de libre disposición. Y justamente la ley de arbitraje refleja eso. Entonces, un primer punto a tener muy en cuenta es que esta explicación sobre el concepto del ex arbitrio y sobre el concepto de libre disponibilidad podría variar si es que la ley de la sede en donde se va a resolver esta controversia en específico tiene alguna restricción al respecto. Y es muy importante, entonces, que cuando se hace un análisis o una revisión sobre la posibilidad de que materias sometidas o materias que están en donde se involucra una discusión relacionada a corrupción, si la ley arbitral de la sede permite este tipo de discusiones. Y la pregunta natural que viene después de esto es, ¿pero por qué? ¿Por qué se podría permitir que una disputa o una controversia relacionada a un asunto de corrupción pueda ser sometida a arbitraje? Y la respuesta es muy sencilla. Lo que sucede es que cuando nosotros analizamos, o cuando un tribunal arbitral, para ser más precisos, analiza una discusión relacionada a un evento de corrupción, lo que está envuelto en esta discusión es que es, son las consecuencias patrimoniales del evento alegado como corrupto. Lo que no se busca a través de esta dicotomía es que de alguna forma el tribunal arbitral haga las veces del juez penal. Un tribunal arbitral, cuando emite una decisión relacionada a un evento o que involucra el análisis de algún evento de, de corrupción, en ningún caso lo que hace es reemplazar las facultades que tiene el juez penal para dictar una pena. Eso está completamente reservado y es competencia absoluta del juez penal. Y de hecho, el juez penal cuando toma su decisión lo hace aplicando las reglas del Código Penal o la legislación penal aplicable, por ejemplo, si no es el Perú, si es, qué sé yo, Reino Unido o Estados Unidos, aplicarán las leyes de esas jurisdicciones en materias penales. Cuando un tribunal toma una decisión sobre un asunto de corrupción en el marco de un arbitraje, lo hace, a diferencia del juez penal, primero aplicando la regulación civil o la regulación del fondo del acuerdo. Normalmente, si es un contrato, se va a aplicar la legislación, perdón, la legislación civil o la legislación de la materia. Y lo segundo, y también más importante, es que el tribunal arbitral, cuando emite su decisión, emite una decisión no condenando, por ejemplo, a la parte que cometió este hecho a una sanción penal, como ya les había dicho, sino lo que hace el juez civil es que condena a la parte a la aplicación o a las consecuencias patrimoniales de ese hecho o que ese hecho ha generado, por supuesto, en el contexto de la legislación aplicable. Entonces, esta diferencia es muy importante porque esto nos hace entender entonces que así como un juez civil, por ejemplo, puede dictar alguna consecuencia relacionada sobre la validez o ejecutabilidad de un acuerdo
en base a si existen o no alegaciones de corrupción, no significa que ese juez no puede o le quita la competencia a que el juez penal en su fuero pueda emitir su decisión. Exactamente lo mismo pasa cuando hablamos de arbitraje. Cuando hablamos de arbitraje, lo único que cambia es que el mecanismo de solución de controversias es un mecanismo privado. La justicia privada es una justicia patrimonial que la dicta un tribunal arbitral, pero no significa que por eso es menos justicia. Y es por eso, además, que es reconocido en la jurisprudencia también que los árbitros pueden emitir este tipo de decisiones. Y, por ejemplo, uno de los casos más recientes en donde se ha tocado este tema es un caso del año 2015, y se los pongo ahí, el caso London Steamship contra España, contra el Estado de España, en donde justamente se analizó la posibilidad de que procedimientos penales y civiles en los tribunales españoles generen algún tipo de impedimento a que se pueda continuar con la decisión de un tribunal arbitral. Y la decisión en este caso fue que este tipo de situaciones no afectaban en nada el tratamiento que podía tener un tribunal arbitral sobre la cuestión en controversia. Entonces, no debería generar ningún tipo de cuestionamiento y los tribunales arbitrales no deberían entender que esta situación impide a que ellos puedan abordar una controversia y eventualmente tomar una decisión. Ahora, esto es incluso más curioso porque podría ocurrir un segundo supuesto, que es que, y ya no si el tribunal puede entrar a tomar la decisión directamente, si es que no existe una decisión penal o si se le quita la competencia al juez penal. Hay una pregunta que incluso es más, o podría sonar más complicada, es, ¿qué pasa si es que al momento en el que el tribunal arbitral está decidiendo sobre una controversia, hay una corte o un juez que también está conociendo los mismos hechos en un proceso penal? Y la doctrina y la jurisprudencia se ha preguntado, bueno, eso significa que el juez está restringido de tomar una decisión en ese caso en particular. Y la respuesta nuevamente es que no. El hecho de que exista un proceso de forma paralela en ningún caso limita la posibilidad de que el tribunal arbitral pueda emitir una decisión final sobre una controversia que se base en los mismos hechos. Y eso también parte de una razón bastante lógica. Podría ser que bajo un marco legal determinado, las consecuencias corran completamente por cuerdas separadas. Podría ser que el estándar de prueba penal es un estándar de prueba muy alto y el estándar de prueba que decide utilizar un tribunal arbitral para un caso es un estándar más bajo. Significa que para el tribunal genera más, es más, son más sensibles a las pruebas y a los indicios que puede aportar alguna parte para probar esta situación. La gran conclusión de esta primera pregunta, que es si una alegación de corrupción puede o es arbitrable, es que sí. La idea que quiero dejar en ustedes es que el hecho de que un tribunal se encuentre frente a una alegación de corrupción no debería per se limitarlos a poder tomar una decisión sobre el contenido de la controversia puesta en disputa. Em, de hecho, mm, los únicos casos en estos momentos estoy tratando de recordar, en donde la legislación prohíbe, y como les había dicho, la lex arbitrio es muy importante, es el caso de las cortes pakistaníes, que es en estos momentos el caso que tengo más fresco, porque en Pakistán existe una restricción expresa para que las materias relacionadas con corrupción, bribery o hechos similares de ilegalidad no puedan ser considerados por una corte, ni siquiera por las cortes civiles. Entonces, eso implica que esa restricción que se aplica en ese marco legal, bajo esa lex arbitri y respecto a las controversias que se sometan a esa legislación en específico, tienen estas limitaciones. Pero como les repito, por regla general, las controversias o las alegaciones que pueda hacer una parte en un caso de naturaleza civil o que sea una materia de libre disponibilidad, como lo dice la ley peruana, no significan o no generan algún tipo de impedimento para que los tribunales arbitrales puedan precisamente conocer esas controversias.
Entonces, habiendo respondido esta primera pregunta sobre si una alegación de corrupción es arbitrable, creo que el segundo aspecto que también es muy interesante analizar en estos casos es que cuál entonces es la consecuencia o cuál es el impacto de que exista una alegación de corrupción en la jurisdicción del tribunal arbitral. Porque lo primero que hemos visto es que el tribunal puede entrar a conocer, pero entrar a conocer no necesariamente significa que automáticamente el tribunal tiene jurisdicción. De hecho, es casos como en donde se discuten asuntos relacionados con la corrupción son tan antiguos y han sido sometidos a arbitrajes desde hace tanto tiempo como desde el año 1963. De hecho, el caso que ustedes pueden ver en estos momentos es un caso muy conocido, muy famoso. Fue en su momento una especie de leading case sobre la materia. em, y, y- y lo que se dijo en este caso, como ustedes pueden ver, este caso se conoce como el caso del juez Lagergren. En este caso lo que ocurrió, de lo que trataba este caso, para ponérselos en resumen, es que una empresa inglesa había encargado a una compañía en Argentina a que realizara algunos actos ellos lo llaman un contrato de agenciamiento. En realidad, lo que el juez Lagergren identificó después de haber revisado la prueba es que más que un agenciamiento, se trató de un acuerdo para que un agente ejerciera su influencia sobre miembros del gobierno argentino para la adquisición de unos contratos de obras públicas. Em, lo que ocurrió es que la naturaleza del acuerdo consistía en que se le tenía que pagar un fee o una comisión a esta persona, a este agenciador, a este agente, a consecuencia de la obtención de estos contratos. Em, la particularidad es que este acuerdo se hizo de forma verbal. Entonces, eh, cuando surgió la disputa entre las partes, porque la disputa surgió justamente sobre, a propósito del contenido del acuerdo y del monto que se tenía que retribuir a consecuencia de esto. La particularidad es que cuando surgió esta controversia, esto se decidió que se iba a resolver a través de un árbitro único. Ese árbitro único fue el juez Gunnar Lagergren. Y el juez, en su rol de árbitro, cuando analizó esta controversia, le llamó mucho la atención el contenido del acuerdo. Y este es un caso emblemático porque es, si no recuerdo mal, el primer caso en donde se tiene registro, un caso ICC en donde se tiene registro, que el árbitro de oficio decidió investigar los hechos de corrupción. Ninguna de las partes, de hecho, lo alegaron, sino que el juez Lagergren decidió investigar de oficio la validez del contrato, a pesar de que esta no había sido cuestionada por ninguna de las partes. Cuando el juez identificó que estos pagos o esta gestión que hizo el gestor en Argentina no era legal, si no tenía vicios de ilegalidad, lo que el juez decidió fue, sobre la base de la aplicación de la Convención de Nueva York, que es la Convención de Reconocimiento de Ejecución de Laudos, que ha sido suscrita por muchos países en general en el mundo, es uno de los instrumentos más importantes de arbitraje internacional. Lo que el juez consideró una vez de haber revisado esto es que el juez, y ahí está marcado en la diapositiva, es que el juez declinó su jurisdicción. Dijo, miren, yo no puedo tomar una decisión porque estoy envuelto en un contrato o mi jurisdicción nace de un contrato que está manchado por corrupción. Y lo que el juez consideró es en ese momento, miren, yo no tengo jurisdicción al respecto. Em, Principalmente sobre la base de la aplicación de reglas de orden público, porque el hecho de que un contrato haya sido suscrito o eh, respete estándares mínimos de legalidad es un contenido de orden público en todos los países a nivel mundial. Y sobre la base de esto, entonces, el juez Lagergren lo que hizo fue declinar competencia para conocer este caso. Sin embargo, esto es la minoría de los casos y de hecho, este caso, como les decía, fue uno de los iniciales y por su contenido no había un desarrollo, no tuvo el juez Lagergren un desarrollo al pormenorizado de otros principios que son muy importantes también al momento de analizar la competencia de un tribunal arbitral, si el tribunal puede adquirir o no jurisdicción. Y después del caso Lagergren, todos los siguientes casos
por lo menos en donde se ha registrado una discusión relacionada con corrupción, han sido casos en donde los tribunales sí han aceptado que tienen jurisdicción para conocer la controversia. Y como les decía, el caso Lagergren es emblemático porque es uno de los primeros, si no el primer caso, pero es también uno que no marcó la pauta. La pauta ha sido marcado por la siguiente jurisprudencia, como el caso que le estoy poniendo en pantalla, que es el caso ICC 7047. Estos casos están registrados así solamente eh, para conocimiento porque son justamente casos que son confidenciales. Entonces, no se identifican las partes, más allá de su nacionalidad, y se registran los casos con estos códigos, ¿no? Este caso, por ejemplo, el que estamos viendo en pantalla, que es el caso 7047, se alegó que una de las partes, que una parte de los honorarios, perdón, pagados por un consultor para asegurar la venta de equipo militar iba a ser utilizado para sobornar funcionarios del Ministerio de Defensa. Y el tribunal arbitral, a diferencia de lo que hizo el juez Lagergren, sí aceptó competencia sobre el litigio y analizó las alegaciones y dictó un lado sobre el fondo, en el que sostenía que existía una mera sospecha de soborno, y segundo, que la ejecución del acuerdo no violaba el orden público del Estado implicado, y que el cabildeo de las empresas, que es justamente estas gestiones o realizar estos buenos oficios para obtener un contrato público, no era en sí mismo una actividad ilegal, porque la legislación aplicable, que era la legislación suiza, no lo establecía como tal, o sea, no existía una restricción para eso. De hecho, esta decisión fue impugnada frente a cortes suizas y cortes inglesas, y en ambos casos, tanto los tribunales ingleses como los tribunales suizos señalaron que el tribunal sí tenía jurisdicción para tomar esta decisión y de hecho podía conocer el fondo de la controversia. Ahora, ¿por qué estos jueces y por qué se considera que las corrupciones sí pueden ser arbitrables? Eh, Primero porque es un análisis que creo que implica aplicar un principio que al día de hoy es casi inexpugnable, casi indiscutible en el mundo del arbitraje, que es el llamado principio de separabilidad. ¿A qué me quiero referir con este principio? Cuando hablo del principio de separabilidad, de lo que me estoy queriendo referir es que bajo el principio de separabilidad, el convenio arbitral se considera que es un acuerdo independiente al contrato en el que se le ha incorporado y que por lo tanto, a consecuencia de esa separación y esa diferenciación el uno respecto del otro, lo que le pasa al contrato, incluso si se quiere hablar de su validez o invalidez, no afecta en ningún sentido el contenido del convenio arbitral. Entonces, eso es lo que permite que, por ejemplo, un juez pueda declarar que un contrato es nulo porque su objeto es ilícito, em, porque si dijéramos lo contrario, significaría que, claro, si el contrato es nulo porque su objeto es ilícito, implica que el convenio arbitral no existió. Entonces, si no existió, el tribunal arbitral nunca podría tomar una decisión. Esa lógica no aplica en general en las legislaciones modernas y en general creo que en ninguna legislación, ya que se reconoce que el convenio arbitral es un instrumento en sí mismo y permite que el pacto contenido en el convenio arbitral pueda generar que las controversias relacionadas en un contrato incluido, como les comento, la validez o la invalidez del mismo, puedan ser sometidas a un tribunal arbitral. Ahora, esta regla, y me refiero a la regla del principio de separabilidad, está explícitamente reconocida en nuestra ley, en el decreto legislativo 1071. El artículo 41, en su inciso 2, señala también expresamente que un acuerdo es independiente, o sea, el convenio arbitral es un acuerdo independiente y que la existencia, nulidad, anulabilidad de un contrato no implica necesariamente la inexistencia, nulidad o anulabilidad o ineficacia del convenio arbitral en sí mismo. Entonces, eh, esta regla lo que nos llevaría a entender es que entonces el convenio arbitral permite que el tribunal pueda declarar que tiene jurisdicción para conocer la controversia, más allá si lo que alega, por ejemplo, una parte afectada es la nulidad, anulabilidad o cualquier otro tipo de afectación de la validez del contrato. Esta cita que ven acá justamente es un resumen del profesor eh, Pitkowitz sobre el concepto de corrupción
y la discusión sobre validez. Y ustedes pueden ver de nuevo que las discusiones sobre esta materia, y como lo dice él, no invalidan automáticamente al convenio arbitral. Y esto parte de la lógica justamente de que el convenio arbitral se puede separar y no se ve afectado por los cuestionamientos de corrupción del contrato. Esto es un poco para que gráficamente lo entiendan, ¿no? Eh, como ustedes pueden ver, es casi como el caso de Doctor Strange. Una cosa es su cuerpo físico y otra cosa es su cuerpo inmaterial. Y exactamente la misma lógica aplica para los convenios arbitrales. El convenio arbitral lo único que permite es hacer una separación entre esos dos conceptos y permite que eventualmente se pueda discutir en sede arbitral esta materia. Hay una excepción a esto que estamos conversando y que creo que es muy rara y como tal es excepcional. De hecho, para la preparación de esta exposición no he podido encontrar ningún caso concreto, más allá de que algunos autores han comentado de que efectivamente esto puede llegar a ocurrir. Es que no es que estemos hablando de la validez o invalidez del convenio arbitral, sino de lo que, perdón, no estamos hablando de la validez o invalidez del contrato, sino de lo que estemos hablando es de qué es lo que ocurre si el consentimiento mismo, es decir, si la formación del convenio arbitral estuvo afectado por un evento de corrupción, que como más o menos se puede entender, esto es un caso completamente distinto a lo otro que estábamos conversando. En el primer supuesto del que les comentaba en las diapositivas anteriores, partimos de la premisa de que un contrato se ha visto manchado por hechos de corrupción, por ejemplo. Y eso va a implicar que puede haberse visto manchado durante su ejecución y eventualmente cualquier otra etapa de la vida del contrato. Eso no significa que su convenio arbitral pierda algún tipo de eficacia o de vinculación entre las partes. Pero es distinto cuando ya no estamos hablando de que el contrato se ha visto manchado por un evento de corrupción, sino este es un caso distinto en donde lo que hablamos es que el convenio arbitral en sí mismo se vea manchado por un evento de corrupción. Si ese fuese el caso, lo que la parte que alega esta situación lo que debería demostrar es que el consentimiento, que es justamente la piedra angular del arbitraje, que el consentimiento de alguna forma ha sufrido algún problema, por ejemplo, algún evento de falsificación, error, dolo, y todo esto, por supuesto, partiendo de la base de que han existido hechos de corrupción que han generado esta problemática. Si ese fuese el caso, la pregunta es, el tribunal arbitral podría hablar o podría tener un espacio para resolver no la controversia, sino para resolver este asunto en sí mismo. Y la respuesta de nuevo es que sí. ¿Y esto por qué? Porque de nuevo en el arbitraje existe un principio que le da autonomía al tribunal arbitral para poder decidir incluso sobre su propia competencia. Y es el principio competence competence. Lo que este principio quiere decir es que el tribunal es la única instancia para poder determinar los alcances de su propia competencia, incluido si el convenio arbitral es vinculante o no. Porque esta es una discusión, ojo, que esta es una discusión solamente sobre la jurisdicción del tribunal arbitral. Para este caso particular y para este ejemplo en particular, lo que se está tomando en cuenta es que esta es una discusión que no abarca el fondo de la controversia, porque acá el tribunal tiene que confirmar si es que efectivamente ellos tienen la capacidad de poder tomar una decisión sobre el fondo. Y el principio competence competence le permite al tribunal poder conocer sobre esto. De nuevo, este principio no solamente es algo reconocido a nivel internacional como un principio general del arbitraje, sino que también está reconocido en nuestro caso particular en el artículo 41 en el numeral 1 de la ley de arbitraje peruana. Y hay un reconocimiento justamente explícito cuando se señala que el tribunal arbitral es el único competente para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones o objeciones al arbitraje relativas a la existencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia del convenio arbitral. Entonces, como ustedes podrán ver, el tribunal es el único llamado a conocer estas circunstancias. Y en el análisis que hará el tribunal, en este caso particular, pues también tendrá que valorar si existen pruebas suficientes para haberse demostrado la existencia o no de un hecho de corrupción que haya afectado el consentimiento de las partes. Entonces, como se podrán dar cuenta,
tanto por si se quiere cuestionar el convenio arbitral o tanto por si se quiere cuestionar al contrato en sí mismo, en ambos supuestos, la corrupción no es un impedimento para que un tribunal arbitral pueda abordar ambas discusiones, pueda abordar las alegaciones de las partes y eventualmente pueda abordar y conocer el detalle de la prueba que sustentan las alegaciones de las partes para tomar una decisión sobre cualquiera de las dos circunstancias. Un tema final a tener en cuenta sobre el alcance de la jurisdicción que puede tener un tribunal arbitral o no es el alcance del convenio arbitral. ¿Y por qué les digo que esto es bien importante? Porque si el convenio arbitral no permite que el tribunal arbitral pueda conocer, por ejemplo, asuntos relacionados a la validez del contrato, como que pierde sentido que el tribunal pues se tome el trabajo de identificar si tiene jurisdicción, si la materia es arbitrable, si las partes han probado el hecho. Porque si simplemente el convenio arbitral y el pacto de las partes no se lo han permitido, pues el tribunal no tiene, por esta razón, no tiene competencia. Pero es por esta razón, no porque la materia en sí misma genera algún tipo de impedimento. Y acá, por ejemplo, quería mostrarles dos cláusulas o dos tipos de cláusulas en donde hay una descripción amplia y una descripción más restrictiva de lo que se puede resolver en arbitraje. En la primera de ellas se señala que cualquier controversia que se resucite con relación o que se suscite de la relación comercial entre las partes será sometida a arbitraje. Cualquier controversia. Eso significa que controversias sobre la ejecución, sobre su cumplimiento, sobre su vigencia, sobre su validez o invalidez, están incluidas porque las partes han querido que cualquier controversia esté incluida dentro del alcance del convenio arbitral. A diferencia de una cláusula con un lenguaje más restrictivo, en donde, por ejemplo, se señala que solamente se señala que toda controversia o conflicto estrictamente relacionado a la ejecución del contrato se resolverá definitivamente mediante arbitraje, a excepción de aquellas relacionadas a la validez. Entonces, en este caso se puede ver con un poco mayor de claridad que las partes han querido excluir del convenio arbitral de la capacidad del tribunal a tomar una decisión ciertas materias, que en este caso particular incluyen las relacionadas a la validez del mismo. Entonces, mal podría ser un tribunal en ignorar el alcance del convenio arbitral y eventualmente querer tomar una decisión sobre, por ejemplo, la validez del contrato, si es que el propio convenio arbitral les ha restringido o les ha restringido esta capacidad. Lo que hemos visto hasta ahora es el mundo o un pequeño resumen del mundo de la corrupción en el arbitraje o de la interacción entre los convenios arbitrales y eventos de corrupción en el mundo del arbitraje comercial. Eh, el mundo del arbitraje de inversiones es un mundo distinto al arbitraje comercial. Eh, y principalmente es distinto porque la fuente de la que nacen los derechos y obligaciones en los arbitrajes de inversiones son tratados de inversiones. Y a diferencia de cómo se ha hecho un tratamiento a la interacción entre el arbitraje y la corrupción en el mundo del arbitraje comercial, en el mundo del arbitraje de inversiones se parte de una premisa distinta, o por lo menos los tribunales han partido de premisas distintas en varios casos. Por ejemplo, se ha tratado a las materias de corrupción o a las alegaciones de corrupción como asuntos que impiden o que en alguna medida afectan o deben ser analizados en el ámbito de la jurisdicción de los tribunales arbitrales. Si se dan cuenta, no estamos hablando del fondo, sino meramente sobre un asunto de jurisdicción. ¿Y por qué esto es así? Porque en el mundo del arbitraje de inversiones, lo que ocurre es que uno de los requisitos, de los varios requisitos que tiene que probar una parte a otra, es que, perdón, para poder acceder a este mecanismo, uno de los muchos requisitos que se debe probar es que se cuenta con una inversión realizada en el país anfitrión. Es que el inversionista ha realizado una inversión. Ahora, para explicar la existencia de esta inversión, algunos tratados señalan o no ponen énfasis, ponen la referencia a que la inversión tiene que haber cumplido con los requisitos o tiene que ser una inversión legal.
Este término de que sea una inversión legal ha sido interpretado por los tribunales de inversión justamente para afirmar que cuando un tratado específico tiene este tipo de referencia sobre el llamado requisito de legalidad, debe ser considerado como una herramienta o debe ser considerado como un hecho para analizar con cuidado. Por ejemplo, y de hecho este es uno de los casos más emblemáticos, que es el caso Metaltech contra Uzbekistán. De lo que trata este caso, y se los cuento brevemente, es que Metaltech era una compañía israelí que había hecho, que entró en un contrato de joint venture con dos empresas de Uzbekistán, que a su vez eran empresas estatales de Uzbekistán. Entonces, estas compañías habían formado un joint venture. Ahora, el joint venture se había creado para la construcción y operación de una planta de producción de molibdeno en Uzbekistán. La particularidad es que Metaltech había celebrado 3 contratos de nuevo de consultoría, bueno, eran se llamaban consulting agreements, que parece que era una especie de contratos de gestión para que, por un monto de aproximadamente $4 millones, para que individuos relacionados con el gobierno de Uzbekistán pudieran hacer gestiones para la suscripción eventualmente de los contratos entiendo, de construcción y eventualmente de operación de las plantas. Lo que ocurrió en este caso es que el tribunal identificó de que los pagos relacionados a estos agentes o a en el marco de estos consulting agreements, fueron pagos que eh, de alguna forma demostraban que los consultores habían hecho trabajos de facilitación violando el derecho penal de Uzbekistán y haber violado este derecho estaban a su vez violando la regla de que la inversión sea una inversión calificada como legal, porque se estaba haciendo fuera del marco legislativo de Uzbekistán. Entonces, este tribunal hizo historia, particularmente porque fue el primer tribunal de inversiones que desestimó un caso de arbitraje sobre la base de un tratado por motivos de corrupción. Y incluso estableció un precedente para que otros tribunales pudieran estar atentos y eventualmente analizar de forma relevante si es que existían pruebas para determinar que una inversión había sido realizada o no en el marco legal de la jurisdicción en donde se había hecho la inversión específica. Y una idea que es muy interesante es la idea que comenta el tribunal. De hecho, acá les pongo una referencia. Es que la idea del tribunal no es que a través de declinar jurisdicción, porque si el tribunal declina jurisdicción, entonces ya no puede conocer el reclamo de la parte demandante y para efectos prácticos la demandante pues pierde el caso. Pero lo que dice el tribunal es que la idea de haber declinado jurisdicción no se hace bajo la premisa de querer castigar a una parte respecto de otra, sino bajo una idea de querer promover el cumplimiento de las reglas de derecho o del marco legal de una jurisdicción, porque se entiende que el haber incurrido en actos de corrupción transgrede ese principio. Entonces, el cumplir la jurisdicción de un Estado o de una jurisdicción determinada es un principio superior para los ojos de este tribunal que debía y debería ser protegido, y por eso es que el tribunal declinó jurisdicción y decidió no seguir conociendo la controversia. Ahora, este criterio, como les mencionaba, no es un criterio aislado, sino es un criterio que ha sido aplicado por otros tribunales de inversiones. Y, por ejemplo, podemos encontrar el caso, ahí ustedes lo pueden ver, el caso de Fénix contra República Checa o el caso de Saur contra Argentina. Ambos son casos en donde las partes alegaron la vulneración de un tratado internacional por haberse afectado su inversión en ambos países, República Checa y Argentina, pero la defensa que plantearon los estados fue que justamente la inversión que ellos habían hecho no eran inversiones legales.
porque se había incurrido en algún acto de corrupción al respecto. Eh, y eventualmente prevaleció esa posición en ambos casos. Sin embargo, acá lo que les quiero apuntar es que esto no es una regla general, ¿no? Para nada la idea que se deberían llevar de esto es que, si hay algún tipo de indicio de esa naturaleza, automáticamente significa que un tribunal no puede conocer, no. Y eso no es así porque, por ejemplo, hay otro caso que es también emblemático, que es el caso World Duty Free contra Kenia, en donde el tribunal también dijo que había un contrato de concesión que estaba manchado por corrupción y que por lo tanto, en base a eso, ellos declinaban jurisdicción. Sin embargo, este caso fue llevado o fue sometido a consideración de las Cortes del Reino Unido. Y la Corte Suprema del Reino Unido revirtió la decisión del caso y dijo que todo lo contrario, que el hecho de que se haya existido este tipo de situaciones, más allá de si existía una prueba o no sobre el hecho de corrupción, no significa o no representa un impedimento para que para que un tribunal de inversiones, en este caso, pueda conocer la controversia y eventualmente tomar una decisión del fondo. Lo más importante a tener en cuenta en estos casos de inversión es que este tipo de reclamos siempre se hace sobre la base de un análisis caso por caso. Es muy difícil tener una regla general porque, como les había comentado, este tipo de arbitrajes en particular, me refiero a los de inversión, son arbitrajes que nacen sobre la base de un tratado en específico. Y los tratados pueden variar en sus términos. El Perú puede tener el contenido del tratado, por ejemplo, de inversiones de un TBI entre Perú y Chile, puede tener un contenido distinto al TBI entre Perú y Estados Unidos, o Perú y Países Bajos, o cualquier otro instrumento internacional de una naturaleza similar. ¿Por qué? Porque los estados lo negocian en formas distintas, negocian cláusulas distintas, negocian alcances distintos, pueden tener documentos preparatorios que reflejan la intención de cada uno de los estados cuando pactaron una cláusula de una forma distinta. Entonces, eh, en este punto, la idea que yo quería dejarles es que, a diferencia del arbitraje comercial, en donde es medianamente uniforme, casi en su totalidad diría, es uniforme la posibilidad de que un tribunal pueda entrar a conocer un hecho de corrupción o alegaciones de corrupción, mejor dicho, para eventualmente tomar una decisión sobre la jurisdicción, el fondo. En el mundo del arbitraje de inversiones, esto se vuelve un poco menos predictible. Entonces, esa predictibilidad que tenemos en los arbitrajes comerciales es un poco más difícil de encontrar en los arbitrajes de inversiones porque va a depender mucho del tratado aplicable, del contenido del tratado e incluso de los hechos que puedan ser demostrados alrededor o que puedan ser identificados para que el tribunal arbitral los pueda analizar. Entonces, eh, creo que con esto he hecho el mejor esfuerzo de poder tratar en estos 45 minutos de resumir algunos aspectos que me parecen que son claves para entender la discusión entre arbitraje, convenios arbitrales y corrupción. Pero la idea que quiero dejarles para finalizar esto es que lo que les he dado ahora es un vistazo. Creo que es una pequeña foto de un problema mucho más complejo que por supuesto tiene y ha tenido un análisis bastante más profundo por cortes, por tribunales y por claramente la doctrina en general. Eh, lo que no debería quedar duda es que los hechos de corrupción son hechos graves. Creo que nadie está a favor de que un hecho de corrupción ocurra, pero lo que también debe quedar en claro es que incluso existiendo estos hechos tan graves, todas estas situaciones no limitan la posibilidad de que los tribunales arbitrales puedan tomar decisiones al respecto y estén en la capacidad de poder darle respuesta a problemas que surgen alrededor de contratos que pueden estar manchados o no con esta situación. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento a las preguntas del público. Ahí creo que tengo unas preguntas. La primera es si
¿puede un árbitro, y la leo simplemente para beneficio de todos, es si puede un árbitro declararse incompetente por considerar que el convenio arbitral es parte de un contrato celebrado en un acto de corrupción? Debe tener certeza absoluta de ello. Eh, Como les había mencionado, eh, no. O sea, lo normal es que un árbitro no se declare incompetente frente a un escenario de un acto de corrupción. Como les había dicho, distintos principios abordan esta tesis de por qué un tribunal arbitral no debería hacerlo. Principio de separabilidad, principio de competence. Incluso es curioso porque el tribunal es el primer llamado a tomar una decisión sobre esta materia, ¿no? Entonces, hasta a nivel del contenido de la jurisdicción. Y la pregunta de follow-up, que es si el tribunal debe tener certeza absoluta de ello, eh, creo que la respuesta tampoco es no. Miren, cuando hablamos de corrupción, estamos hablando de hechos que por su naturaleza están pensados para ser ocultos. Entonces, eh, el hecho de probar algo oculto es muy complicado. Y creo que por eso el approach que han tenido las cortes, perdón, los tribunales en general a nivel mundial, es utilizar sistemas eh, de red flags, se les llama. Entonces, tienen un grupo de red flags o de banderitas rojas, en el que ellos pueden identificar si, por ejemplo, determinados eventos han ocurrido. Y como le decía, eso es un mundo completamente también que podría meditar una charla mucho más larga. De- Sobre la base de determinados eventos pueden decir si, por ejemplo, existe o no, no certeza, porque como les decía, es muy difícil que el tribunal se va a hacer certeza sobre el mismo, si no pueden tener unos indicios razonables de que existen actos de corrupción. Entonces, yo les diría que no es necesario que el tribunal tenga certeza, pero lo que sí es que debe existir un estándar de prueba, y ese estándar de prueba lo va a definir el tribunal sobre la base de su práctica y sobre la base de la jurisdicción en específico. El- la pregunta número 2 es si existe sospecha fundada de que el contrato oculta pagos corruptos, los árbitros deben investigar. Es una pregunta muy interesante, y de hecho se ha discutido mucho en la doctrina. Yo diría que no hay una posición uniforme. eh, No hay una posición uniforme, pero lo recomendable es que, eh, o por lo menos desde mi punto de vista, es que el tribunal, si es que encuentra que existen indicios, en primer lugar, sobre hechos de corrupción, el tribunal pueda, y alguna de las partes lo ha alegado, el tribunal pueda hacer estos hechos o esta especie de, entre comillas, investigación, porque en realidad no es que el tribunal investiga, no es como el juez Lagergren, como les comentaba en un inicio, en el que va y pide que las partes produzcan prueba, porque eso implicaría que el árbitro tenga un rol muy inquisidor, y en realidad los árbitros no tienen ese rol. Los árbitros cuando están ventilando, cuando se les presenta frente a ellos una controversia de una determinada naturaleza, la resuelven sobre la base de la prueba y sobre la base de los hechos que las partes le aportan. Y sobre todo, y muy importante, sobre la base de las alegaciones. Entonces, si bien existe en el arbitraje y en general en cualquier sistema de solución de controversias el principio del jura novit curia, que es que el juez conoce el derecho y que el juez debería estar, en este caso el árbitro, debería estar en la capacidad de poder tomar una decisión, incluso si una de las partes no la ha alegado, hablar de algo tan serio como un evento de corrupción y darle al árbitro un rol de investigador como lo tiene, por ejemplo, un juez penal, me parecería que es exagerado. Creo que la mejor lectura de esta situación es que si alguna de las partes lo ha alegado y alguna de las partes ha aportado pruebas al respecto, creo que el juez tiene la obligación de tomar una decisión sobre la materia al respecto. Pero de ahí pasar un punto a que el árbitro en sí mismo lo plantee como un evento y las consecuencias legales, creo que eso no es uniforme y no es una práctica tampoco estandarizada, ¿no? De hecho, no recuerdo que ningún tribunal lo haya hecho eh, en, en el corto plazo, pero, pero es algo importante a tener en cuenta. Y finalmente, la última pregunta es si puede un tercero ajeno al arbitraje denunciar un acto de corrupción, como por ejemplo que el contrato oculta pagos corruptos.
Eh, Nunca lo he visto en la práctica. De hecho, sería muy raro que un tercero pueda hacer este tipo de alegaciones o denunciar actos de corrupción, sobre todo porque el arbitraje es una forma de solución de controversias privada y vincula solamente a las partes. Entonces, eh, lo que genera eso es que solamente las partes o solamente el tribunal solamente puede resolver sobre la base de las alegaciones de las partes. Eh, Nunca he identificado un caso en específico, pero creo que eso ameritaría un análisis caso por caso, porque de todas formas, creo que lo más importante es identificar en qué medida ese tercero haría esta denuncia, cuál sería el contenido de la denuncia, si la legislación aplicable en su caso lo permite, cuál es el estándar de prueba sobre la base de la legislación aplicable. Yo creo que hay muchas preguntas, pero a ver, si trato de ensayar una respuesta general, yo lo diría que en principio habría que tomarlo con cuidado, porque más allá de que sea un hecho de corrupción, que es un evento importante, tener una práctica estandarizada de que terceros ajenos al arbitraje puedan incorporar argumentos y alegaciones a un caso, significaría que un arbitraje privado, algún tercero, por la relevancia de la materia, también lo pudiera hacer. Y eso no funciona así. Entonces, creo que habría que tener con cuidado o que tratar con cuidado y que el tribunal arbitral lo debería analizar también el caso específico y tener en cuenta la relevancia de la alegación y eventualmente el contenido de la alegación y el marco legal específico para entender si la alegación es siquiera posible, ¿no? Creo que con eso culminan las preguntas. No hay más preguntas. Muchísimas gracias a IDEM y a ustedes por su atención y espero poder vernos en algún momento en el futuro.